El perro exalta la obediencia, la inocencia, la servibilidad hasta la santidad. En el perro, tener fe no es fruto de una paciente conquista de sí mismo, es un hecho. Él tiene las virtudes cristianas de por sí casi involuntariamente. El perro es el más fiel, es más que fiel, es digno de fe. Palabras del escritor y filósofo Mark Alizar respecto de qué tan, qué mejor amigo del hombre que es el perro y sobre todo, qué mejor amigo aún es el quiltro. Y de ellos hablaremos en este capítulo del Traficantes de Cultura respecto del libro que están viendo en pantalla. Mundo Quiltro, espejo del alma chilena, libro parte de la colección crónica fotográfica de Aken, La luz de lo invisible, ediciones, y escrito por quienes son los autores y quienes nos acompañan en este capítulo del podcast. Los textos de Christophe Bog, o Bogus. Christophe, bienvenido. Bienvenido, gracias Humberto. Y Buenos días a todos. por parte de las fotografías, de la mano de Racar. Racar, muy bienvenido. Gracias, Humberto. Y Estamos aquí para el programa. Y aquí, obviamente, vamos a hablar de qué noble labor ponerse al servicio de qué ser más fiel que si no el perro, y si no del quiltro. Y siento que el quiltro, más que puede ser un concepto latinoamericano, es un concepto demasiado chileno. Bueno, alguno me corregirá si estoy equivocado. Y aquí hablar, obviamente, de la idea de esta colección de crónica fotográfica. Obviamente, cualquiera puede iniciar los juegos, y sobre todo hablar de la idea. ¿Cómo nace, cómo se gesta Mundo Quiltro? ¿Cómo nace? Sí, bueno, nació en mí llegando a Chile en el año 2011 para hacer un poco de vino. Yo soy campesino en Francia y quise hacer un poco de agricultura acá y me puse 2 hectáreas, bueno, haciendo un poco de vino, un poco de sembradillos y poco a poco en mis quehaceres cotidianos me di cuenta que andaban quiltros por todas las calles y que los quiltros eran un poco raros porque eran como felices, eran como con la cola para arriba y no con la cola para abajo, pateados, no eran tan golpeados, pateados por la ciudadanía. Entonces dije, aquí hay algo raro, algo que tiene que ver con la idiosincrasia chilena. Y así empezó y nos cruzamos y nos pusimos a conversar con Dakar y de poco a poco pues las convergencias de miradas se hicieron y eso tardó como 3 años, un poco más, y nos pusimos a quiltrear y a andar rastreando los quiltros por aquí, por allá. Y de eso nacieron las crónicas fotográficas que tienes en tu Humberto en las manos. Y en tu caso, Racar, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, te cuento, yo estaba en una feria del libro en Quilpué y apareció Christoph, que era absolutamente desconocido, ¿verdad? Y yo estaba con un libro que se llama El viaje de Racar, travesía por 67 pueblos olvidados de la quinta región. Entonces, bueno, ese libro de portada tiene un quiltro, un perro, ¿verdad? Que está en un camino solitario de Chincolco. Entonces, bueno, él se entusiasmó. De hecho, mira, si tú ves Ujú. la contraportada hay un perro. Justamente esa imagen estaba en Ese. la portada del libro, claro. Ahora, si tú Ujú, extiendes, digamos, la parte de la solapa interior de contraportada, está toda la imagen. Ahí, exactamente, claro. Está ujú. el árbol, que es un algarrobo centenario que se da en esa zona, en Chincolco, el Sobrante. Y bueno, y esa imagen estaba en el libro y eso también entusiasmó a Christoph a proponerme hacer este trabajo en conjunto. Y yo debo decir que al comienzo no estaba muy entusiasmado porque mi iconografía es bastante diferente, pero con el tiempo me fue encantando, ¿verdad? Y
comenzamos a salir a diferentes lugares de la quinta región interior y pueblos, fundamentalmente también Viña o Valparaíso, y se fue dando este trabajo yo no hablo de colaboración, hablo de que de alguna forma la fotografía, como es una crónica fotográfica, apoya el texto y el texto a la fotografía, ¿no? Entonces, porque una fotografía, bueno, ya podríamos conversar el tema de la relación, digamos, imagen-texto, pero así se configuró esta relación con Christophe. Y es eso, es un gran trabajo, sobre todo, porque imagino que es como la relación si esto fuese como la novela gráfica, como el encargado de los guiones y el que dibuja, porque cada uno son conceptos distintos y que tienen que converger en una misma idea. En el Ajá, caso tuyo, Raquel, con Bose, que tienen como el texto tiene que confluir perfectamente con la fotografía y ser un producto que se acompañen mutuamente. exactamente, sí, así es, sí. Yo digo que son como dos peces que navegan, esos peces que navegan juntos, que se van apoyando mutuamente para sortear las marejadas y eso. Parece que son los cardúmenes. Entonces, un Ujú. poco el libro tiene esa concepción de apoyo mutuo, ¿verdad? Texto e imagen. Christoph, y hablar de esta figura del quiltro, porque es curiosa cómo lo ves en el libro respecto de cómo se ven como cualquier perro en Latinoamérica. El quiltro es chileno al menos, se ve como un tipo con cierta dignidad, chiquitito, choro, como se dice, un tipo que es dueño de su lugar, de su calle, que no tiene dueño, pero a la vez todos somos dueños de él. Exactamente, Humberto. El amo colectivo del quiltro en Chile es la ciudadanía. Alguien sale a trabajar, pasa por ahí, compra en una tiendita unos coquetes ahí a medio kilo apenas. Después los quiltros andan en tal lugar, la tienda le pone baldecitos de agua. El quiltro, estuvimos detrás de algunos, como Antonio en Quilpué, tiene sus ritmos. En la mañana está aquí, después va a la Plaza Mayor, después va a ver qué ondas pasa por Ujú, ese rumbo de la ciudad, el semáforo ahí para ayudar a los transeúntes, los peatones. Hay toda una convergencia, entre la ciudadanía y los quiltros. Hay unos que son muy guatones, muy cuidados. Por supuesto que hay jaurillas, ¿ah? Por supuesto también, pero en general los quiltros son de cierta manera cuidados, tienen un amo colectivo que es el pueblo chileno, muy interesante. y una parte también del libro, bueno, varias partes, varias de las crónicas donde conversan con ciertas personas que ellos adoptan quiltros. En el fondo, cuando te dicen no compres, adopta, porque hay mucho perrito callejero y muchos como que de alguna forma este perrito te elige. Como no tú, uno no lo elige, ellos te eligen a ti. Ellos te eligen a ti, pero tú eres cuidas al quiltro, pero no lo llevas a casa. A veces lo llevan a casa, ¿ah? Detrás de Ujú, la cerca, detrás de la reja. Pero en general sí se adopta, pero quédate en la casa, quédate en tu cuadra, Entonces hay una cosa que sí, la gente los adopta, pero tampoco los va a adoptar como para ser mascotas. Hay como las mascotas es otra cosa. Ujú. ujú. Son como los amigos que uno ve muy de vez en cuando, pero cuando te encuentras es como si fuera la primera vez. Sí, y tiene que ver, yo lo dije en varios lugares, tiene que ver un poco con la soledad un poco de la gente, de alguna gente, tiene que ver con la discreción de alguna gente, tiene que ver el miedo al otro, pero tiene que ver con la búsqueda de la empatía, en este caso de la empatía animal,
y producir empatía hacia los animales, esas necesidades muy humanas de que se vuelca hacia el quiltro, quizás a veces más al quiltro que al prójimo. ¿Y tu visual, Racar? Bueno, yo pienso exactamente igual que Christoph y también diría que el quiltro te hace el mundo más habitable. ¿Ya? Ujú, Pues, de hecho, ahí Diógenes decía, entre más conozco al hombre, más quiero a mi perro, ¿no? O sea, entonces, eh, y claro, el perro está, el quiltro o el perro en general está entre dos polaridades, que por un lado la naturaleza y la cultura, ¿verdad? Porque el perro desde millones de años, desde que eran lobos, digamos, llega un tipo de lobo a la ciudad, a los pueblos, ¿ya? Y comienza a buscar alimento. Y, ujú, y en ese sentido, ese tipo de lobo comienza a socializar y el hombre también. Entonces el hombre también es transformado por este perro lobo, ¿verdad? De hace muchos miles de años. Y también este lobo perro comienza a ser transformado por esta socialización o esta culturización del animal, ¿no? Pero también al culturizarse el perro, también el hombre genera una serie de atributos con respecto a él en esta interrelación. Es interesante ese tema, que es lo que justamente que trata este filósofo francés, Alizar, habla sobre todo esta relación, la interrelación entre digamos, este lobo perro que se ujú. culturiza y el hombre. Entonces, pero que están en íntima relación, digamos, no son elementos aislados uno de otro, te van configurando la esencia de cada quien en este diálogo, en esta culturización del animal, digamos. Es Como interesante. se ven como obligados a convivir y de alguna forma acompañarse mutuamente. Claro, claro, claro. Y hay también una errancia, el perro está siempre entre esas dos polaridades, o sea, cultura, naturaleza, obviamente que predomina la naturaleza, ¿verdad? Y es como un poco en el plano teológico, el plano religioso, es como que también el hombre está entre la materialidad, lo material y lo espiritual, ¿verdad? Que también hay una errancia. Y este filósofo habla de todas estas vertientes y estas tangentes que de alguna forma le van dando densidad a la relación con el perro. Yo la verdad, desde que realicé este trabajo y desde que leí este libro que me recomendó Christoph, te cambia la visión de mundo con respecto al perro y al quiltro en particular. Quiero citar un extracto del libro, en especial la historia de Benigno y los quiltros de la desarmaduría. Cito, comillas. Hoy día uno de estos, de raza pura, puede valer hasta 500.000 pesos. Mire nomás cómo mi Bambi tiene la misma mirada del que apareció en la película de la máscara, cierro comillas, nos cuenta Benigno, quien vive al otro lado de la plaza y que tiene 8 perros recogidos de la calle. El Bambi es el único que siempre me traigo para acá. Los otros dos se quedan cuidando la desarmaduría en las noches, y cuando salgo de casa y no me encuentra el Bambi, que se parece al Washington de Condorito, como usted lo ve, se viene al tiro tras mío, fijándose en los semáforos y en los pasos de cebra. También están el chocolate y la pinina, que no tienen raza. Sin duda el Bambi es el más consentido. Se brinca hasta el hombro de Benigno, se trepa en los capós de los autos cuando su amo anda buscando piezas para clientes, o se pone a dormir encima de los motores cuando Benigno se encuentra cachane- cachaneando en el arreglo de alguna pana. Y cierro esta cita. Es una muy bonita historia, es muy bonita esa relación que se da en la relación entre el perro y su amo, y sobre todo entre este quiltro Bambi y Benigno, su dueño, compañero, podemos ponerle el nombre que gusten. Sí, es excepcional porque es una relación de libertad entre el amo y el quiltro. Cada quien es un compañerismo, es una cosa de interés común en libertad. Entonces, eso es lo mágico y lo más interesante en las relaciones en general. Tendría que ser así siempre entre hombres y mujeres también. Entonces, el quiltro enseña
al hombre, enseña un poco el camino de la felicidad, el camino de la libertad. Entonces, todas las crónicas que acabas de leer algo, enseñan un poco la misma cosa, felicidad y libertad. Entonces, es un profesor el Quiltro en la calle. Ahora, no estoy olvidándome que hay jaurillas y que pueden pasar cosas tremendas, pero en general no, es eso. Ujú. Conversamos con Christophe Vogt y Racar, autores de Mundo Quiltro, Espejo del Alma Chilena, parte de la colección Crónica Fotográfica de Aken, La Luz de lo Invisible, Ediciones. Y hablar del camino editorial, ¿cómo? Porque el libro es hermoso, el libro está bien editado y está bien impreso porque tiene un papel, no alcanza a ser cuché porque es un Papel poco más cuché, duro. ¿Es papel papel cuché. cuché? Ah, Sí, sí. perfecto. Es un papel cuché muy bonito, como un muy bonito libro objeto. Ajá. ¿Cómo es el acercamiento con Aken? Eh, Mira, bueno, la directora es Ángeles Barrera Jofré y yo veo la parte, estoy encargado de la parte estética del libro, digamos, el cuidado de edición y asesoría de arte. Y nos interesa fundamentalmente que el libro, tú lo mencionaste, que el libro sea también un objeto de arte, más allá del contenido, ¿verdad? Y todos los 4 libros que se ha publicado, que ha publicado Ángeles tienen esa connotación, es decir, hay una relación entre las imágenes. Y en este caso, bueno, la fotografía corresponde a uno de los libros anteriores que yo había realizado, pero como es una fotografía muy significativa, fue ocupada para este efecto, digamos, para esta publicación. Entonces, Ujú, bueno, nos interesa mucho el tema de que sea un libro objeto y un libro bello, porque todo entra por la vista, inevitablemente. Entonces, y está muy asociada al tema de la imagen. Ya, la imagen tiene que ser algo fundamental, algo preponderante, y por eso el tema de la fotografía. ujú. Y Christophe, ¿cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? ¿Con qué sensaciones con el libro impreso? Mira, quisimos estética, eh, esa historia, ese compañerismo del Quiltro y del ciudadano, ciudadana chilena, es una historia de estética, de belleza. Y yo creo que es importante resaltar eso, porque a veces lo que falta en Chile es la estética de las ciudades, la estética de las calles, la estética de la arquitectura. En realidad, en ese aspecto del Quiltro, yo creo que se puede admitir que hay estética. Entonces, el libro tiene que ser fiel a esa estética. Entonces, en eso quisimos los dos y con Ángeles Barrera de Aken, producir algo que sea mucho más allá de lo documental, que sea artístico, que sea estético. ¿Y cómo fue este recorrido por, entiendo provincias de la quinta región? ¿Cómo fue ese recorrido, el acercamiento con cada uno de los protagonistas? Em, Tú dices, ¿cómo fue el recorrido, este El re- vagabundaje que se produjo eh, entre ambos? claro, este vagabundeo, conocer gente, que te presenten a sus perros, que hablen de ellos, que hablen de ese mismo cariño y ese cariño que también los mismos quiltros le demuestran a sus mismos dueños. ¿Cómo fue el trabajo? Como de Mira, reporteo, por decirlo de alguna forma. claro. Bueno, salíamos cada ciertos días de la semana salíamos, Christoph tenía una camioneta y salíamos a estos pueblos. Y al comienzo, claro, yo te lo comentaba inicialmente que había un poco de desconfianza de mi parte, porque normalmente yo el trabajo de la fotografía, al menos como yo lo asumo, es bastante solitario, más bien un trabajo individual, digamos, no colectivo. Entonces, pero cuando ya se fue dando esta correspondencia de miradas, ¿verdad? Entre el texto y la fotografía, se hizo mucho más llevadero y bueno,
fotógrafo se creó una amistad entre ambos, ¿verdad? Y que eso facilitó mucho las cosas porque es diferente realizar un trabajo, por ejemplo, yo nunca he salido con otro fotógrafo, porque no, uno se va, digamos, obstaculizando con otra persona. Pero en este caso no era así, porque Christoph tomaba apuntes, yo iba registrando. Claro, después, posterior a todo eso, había un trabajo de edición, la compaginación entre la imagen y el texto, ¿verdad? Pero todo este vagabundaje en relación a las personas mismas que íbamos conociendo no se nos hacía difícil. ¿Por qué? Porque a ver, el fotógrafo para poder acceder a ciertos lugares, la fotografía es un pasaporte, ¿no? Un pasaporte a mundos privados. Y la única forma de llegar es con mucha empatía, escuchando a la gente. Y Christoph también tiene esa característica, él es muy empático, ¿verdad? Entonces llegaba a la gente, no era un tipo, digamos, de así encumbrado, por decirlo de alguna manera. Entonces se nos hizo bastante fácil. Y bueno, y tal como te comentaba, en el caso de la fotografía, tiene que haber esa empatía con las personas, saber escuchar mucho, más que plantear lo que tú estás sintiendo, más que hablar uno, dejar hablar al otro. Y eso nos facilitaba mucho todo el trayecto. Y en esta, bueno, es una pregunta que siempre le pregunto, se la hago a quienes hacen fotografía, como si hay cierto talento, cierto ojo, Racar, de que la fotografía no sea simplemente la fotografía que transmita algo. Hay algo de lo que tú captas o de un ojo clínico decir, aquí hay algo donde puedo, donde aquí, por ejemplo, solo por resaltar, solo por ejemplo, la portada del libro, como decir, aquí hay algo más que simplemente un señor con su perro. Ajá. Ujú. Sí, mira, en el caso de la crónica fotográfica, bueno, en el caso de esa fotografía que tú señalas, para referirme a la portada, eso era Ujú, un clandestino en la ciudad, en el pueblo de Cabildo. Y un ujú, clandestino es un lugar donde está prohibido, digamos, la venta de, o sea, se comercia el licor, pero de manera tal como lo dice, clandestina, ¿no? Entonces, bueno, el señor era, había muchos vagabundos. Yo ingresé en esa oportunidad y uno de ellos, el señor que sale ahí, me dice, ¿quiere tomar la mejor fotografía de su vida? Ya le digo yo, y llama al perro y en cosa de segundos se trepa a su hombro, ¿verdad? Y también en cosa de segundos desaparece, así que fue el momento, digamos, decisivo de obturar en ese instante, ¿verdad? Y, ujú, y claro, en el caso del libro completo hay fotografías que se sostienen por sí mismas de manera artística y otras no, van acompañando el texto, porque una fotografía artística tiene cientos de lecturas, ¿verdad? Y nunca se va a agotar, como toda buena obra de arte, tú la puedes mirar con el tiempo y siempre vas a estar descubriendo nuevas cosas. Y esa es la verdadera obra de arte, cuando uno ve una imagen trivial y se agota inmediatamente. La imagen pornográfica, por ejemplo, es una imagen que se agota rápidamente, pero la imagen artística tiene una serie de vertientes y tangentes que te permiten miradas diferentes. Y en ese sentido la fotografía artística es polisémica, porque también está cómo la interpreta otro. O sea, uno puede tener una intención, pero está cómo la interpreta otra persona en función de su bagaje cultural, de sus juicios, de sus prejuicios, ¿verdad? Etcétera. Y en este caso la imagen, tal como te decía, acompaña en muchas de las páginas, acompaña el texto, ¿ya? Pero otras fotografías yo pienso que se sostienen por sí mismas, al igual que los textos. Hay textos que se podrían sostener por sí mismos, ¿verdad? Y otros tal vez un poco menos, pero siempre, y por eso se llama crónica fotográfica, porque uno va acompañando a la otra. muchachos, en los minutos que nos quedan de esta conversación, hablar de sensaciones, ya con el libro publicado, con presentaciones tanto en Santiago, en la que tuvieron en la librería del GAM, en la Feria del Libro de Viña del Mar, como qué sensación les deja este mundo quiltro, Christoph. Sí, bueno, fuimos bastante acogidos y recibidos por las preguntas, los comentarios de los unos y los otros en estos lugares que tú comentas. Ahora no vamos a ir de nuevo a quiltrear por todas las regiones de Chile, pero yo creo que
este vagabundaje quiltrero es es una lección de moral, es un entendimiento de la sociedad, es un entendimiento de la relación a la naturaleza, como decía Racard, al animal, y yo creo que es una forma de entender también cómo manejar mejor el mundo. Por ejemplo, te cuento que no somos animalistas, eh, eh, así de manera excesiva, pero yo creo que con ese libro creemos en la posibilidad de un buen ajustamiento entre la naturaleza y el hombre. Es a través del libro está un poco todo eso. Es un poco confuso lo que digo, pero yo creo que es importante, porque de manera general, tú sabes que después del Neolítico, hace 10.000 años, hubo toda la historia muy recién de la domesticación por el hombre de la vid, del trigo, del perro y de muchas cantidades de cosas. Y la sociedad hoy día está un poco en ese entorno y tiene que decidir cómo gestionar su relación a la naturaleza y cuál es la buena domesticación. Entonces, esa historia de Quiltro con Ciudadano presenta una, una respuesta en términos de buena relación con la naturaleza. Racard. Eh, bueno, la sensación que tú dices, lo que nos ha quedado de las presentaciones ha sido bien gratificante. Han habido diferentes preguntas, ¿verdad? Bien variadas, en torno, primeramente en torno al tema de la relación quiltro-hombre, ¿verdad? Y también en relación entre la imagen y el texto, porque bueno, el libro tiene varias lecturas, ¿no? O sea, por un lado, este tema de la relación imagen-texto es bastante complejo, porque yo siempre he dicho, hay ejemplos muy afortunados y ejemplos muy desafortunados de combinación imagen-texto. Y en general, todas las preguntas, las personas que se han interesado en el libro, han abordado de manera muy variada el libro. O sea, por un lado el tema relación imagen-texto, por otro lado el mismo contenido del libro, ¿no? O sea, el tema del quiltro y la relación con el hombre ha sido fundamental y eso nos ha gratificado mucho porque de hecho ya va quedando una última presentación en la Universidad de Valparaíso mañana. Ujú. Y ahí hay un poeta que va a presentar justamente el libro y hoy día me hablaba y me decía que estaba indagando sobre qué otros escritores habían tocado el tema del quiltro, ¿verdad? Y en realidad prácticamente hizo un ensayo sobre el asunto y no, eso nos gratifica mucho, porque ha permitido varias lecturas, ¿verdad? Y ha concitado el interés general. ¿Qué hay del quiltro en el alma chilena, Racard? Em, Obviamente en el juicio de cada uno. sí, sí, sí. Ujú. Eh, a ver, yo siento que en el alma chilena, bueno, está todo lo que decía Christoph, ¿verdad? Esta relación quiltro-hombre, y en el caso específicamente de Chile, yo siento que el quiltro siempre está sufriendo rigores, un rigor tras otro rigor, ¿verdad? Dureza. Aún así, está alegre en general, ¿verdad? Hay quiltros muy maltratados que me tocó ver en Cabildo, quiltros, pero muy maltratados. De hecho, a uno le habían arrancado con un piedrazo un ojo, imagina. Mm. Entonces, yo diría que en el alma chilena está también esta cosa del quiltro de soportar los rigores de manera permanente. Y, y por ahí, bueno, este filósofo también hablaba que el quiltro es un excelente budista, digamos, porque el budista no espera nada, de nada, ni de nadie, ¿verdad? Y siempre está contento con su situación. Y en ese sentido, el quiltro tiene esa característica, y yo creo que también el pueblo chileno
a pesar de todos esos rigores que va soportando, siempre está tirando hacia adelante. Y en ese sentido conecto el alma chilena con las características propias del quiltro. Christoph. Sí, ¿qué diría? Yo creo que cuando veo el auge de las mascotas acá en Chile, a veces soy un poco pesimista, porque la mascota dice más de la soledad de la gente en la sociedad chilena. Eh, me pone optimista bueno, más estamos en los pueblos, en las pequeñas ciudades, me pongo más optimista con lo que son los quiltros acá. Bueno, y además los quiltros es una palabra muy ni chilena, es mapuche, o sea, se enraiza en algo serio, en algo fuerte. Muchachos, quiero darles las gracias por el tiempo de esta conversación. Recomendarles a quienes nos están viendo y escuchando este hermoso libro objeto. Qué bonito hablar de qué sentimiento más puro, más sano nos transmiten los perros. Y sobre todo los quiltros. Porque los quiltros básicamente no necesitan tanto más que e- es- esa fe en uno, que como dueño o amigo o tenedor, lo que pueden, como lo puedan definir quienes nos ven y nos verán. Aquí hay ante todo una historia, una muy bonita historia de amistad, o de pueblos alrededor de la región, y sobre todo de la muy bonita relación que tienen amo y su perro, o compañeros también, como una muy bonita, me deja como una muy bonita sensación, un muy bonito, un libro como me deja con buen gusto, con una mínima fe en esa poca humanidad que nos queda, y un gran cariño por los perros, obviamente. Christoph Ricard, Christoph Bock, Racar, autores de Mundo Quiltro, Espejos del Alma Chilena, editado por Aken, La Luz del Invisible Ediciones, libro editado por ellos y quienes amablemente han conversado con la guarida de los traficantes de cultura. Christoph, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Racar, muchísimas gracias. Gracias a ti por la entrevista. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.